porque, porque a partir de aquel 26 de septiembre hemos recibido humillaciones, malos tratos, reprimendas, gaseadas, todo lo que recibimos de allá para acá, y negativas del gobierno sobre todo, que hemos acudido y siempre se niegan a darnos una respuesta a nuestra solicitud. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, 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 porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Tanto federales como gubernamentales. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Parque López en el 2007, en el 2008 y 2009 en el aniversario de los mártires de Río Blanco, en el 2008 atrás de la iglesia Santa Rosa, en Ciudad Mendoza, y en el 2009 en la unidad carbonera de Nogales. Por supuesto que le va a mentir a los mexicanos en el 2012. Gobernador, no olvide usted que todavía le falta, y a nosotros que nos juzgue la historia. Compañeros, mi respeto para ustedes.